Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Hoy vamos a ver las declaraciones que ha hecho el famoso inversor Peter Schiff acerca del futuro económico que nos podría deparar el año 2024. Ha dado un mensaje de alerta muy importante a los inversores acerca del valor de las acciones, los bonos o incluso las propiedades inmobiliarias. Entonces, en este vídeo vamos a ver qué datos avalan la opinión de este famoso inversor, cuál es su track record, porque se hizo famoso por predecir la crisis financiera del año 2008, entre otra clase de eventos, y vamos a ver además en qué acciones y en qué activos se está invirtiendo para protegerse de estos riesgos en los que está mencionando. De igual forma, veremos una serie de acciones interesantes en el formato habitual de los directos y haremos seguimiento de otras que me soléis preguntar habitualmente. Entonces, espero que os guste y voy a compartiros por aquí mi pantalla para que lo podáis ver. Este famoso inversor, como os decía, es el fundador y director de Europacific Asset Management, que en la actualidad gestiona alrededor de 1.000 millones de dólares, tiene un track record bastante bueno o decente durante los últimos años. No es quizás de los inversores más famosos, tipo Ray Dalio, Howard Marks y demás, pero sí que se hizo famoso por predecir el famoso crash del año 2008. Es uno de estos inversores que se podría llamar permaviar o permabajista, ¿vale? Siempre está muy negativo y demás. Ahora veremos cuál es un poco el track record de las previsiones que ha hecho, pero hay algunos datos que ha aportado que pueden ser interesantes y que aportan una visión diferente, no solo ver visión alcista, como estuvimos viendo quizás la semana pasada, sino también ver pues esta clase de datos que ha aportado y qué clase de predicciones en detalle ha hecho para el año 2024. Entonces, antes de ver este nuevo pronóstico que ha hecho para el año 2024, quiero recordaros que estamos ya en los últimos días para inscripciones del último curso de este año del arte de invertir. Entonces, para garantizar la calidad de la formación, se limitan las plazas porque hay un soporte para dudas, es un curso en directo, que creo que es lo que le aporta valor a la formación en el sentido de que vamos a ver lo que está sucediendo actualmente en los mercados. Hay muchas oportunidades y por eso pienso que es un momento excelente para formarse, para aprender y sacar provecho de las oportunidades que, como decía antes, ofrece el mercado. Entonces, en este curso he condensado toda mi experiencia como inversor particular y que luego me llevó a ser inversor profesional en los fondos de True Value, donde gestiono pues 250 millones de euros y en la estrategia más longeva de True Value pues hemos logrado una rentabilidad bruta en torno al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que no lo dejéis para el último momento porque el curso empezará en 15 días, pero probablemente en 5, 7, 10 días, no podemos saber la fecha exacta, pero al ritmo que van las inscripciones, pues cerraremos las inscripciones. Entonces, si no queréis quedaros sin vuestra plaza, os recomiendo que hagáis la inscripción en el link que tenéis abajo de este vídeo. Recordad además que será una formación muy práctica, enfocada desde los ejemplos reales, igual que hacemos el formato en el canal, porque es como más rápido vais a avanzar, ¿vale? Entonces, en esta formación vais a tener tanto una parte más intensa al inicio y después la formación continua, donde durante 12 meses nos iremos reuniendo periódicamente, me podréis hacer preguntas y iremos viendo también masterclass con ejemplos de cómo identificar esas oportunidades de inversión en el mercado para que pues, tengáis una formación completa que os sirva para el resto de vuestra carrera como inversores en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, una de las declaraciones más importantes que había hecho, ahora veremos, entre otras más relevantes, es que los datos actuales de la inflación, según él, es un poco fuerte así, pero dice, podrían estar manipulados y la inflación real podría ser del 9%. Él lo explica de una forma bastante extrema, pero no va mal desencaminado y he encontrado una serie de artículos que avalan un poco esta idea, porque él dice, oye, todo el mundo se está fijando en este dato para hacer previsiones económicas, cada vez que se publica un dato el mercado sube, baja e incluso la Fed toma decisiones y lo explica públicamente, que es un poco lo que marca el ritmo ahora mismo de los mercados, toma decisiones en base a este dato de la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, en Investopedia, que es una fuente de información bastante válida y que tiene fuentes contrastadas y demás, pues hablaban de por qué es tan controversial la forma en la que se calcula el famoso índice de inflación. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos famosos economistas americanos, uno de ellos es John Williams, que lo que explica es lo siguiente. La forma de calcular la inflación, dice, incluye el efecto de sustitución. Esto significa que cuando el precio de ciertos bienes sube,
los consumidores rotan hacia bienes más baratos. Por ejemplo, si el precio de la carne, que es muy alto, sube, o la alimentación, mucha gente no se lo puede permitir y ¿qué hacen? Empiezan a alimentarse a base de arroz, ¿vale? Es un ejemplo muy extremo, pero digamos que ocurre ese trade down, ¿vale? Imaginaos que la gente a veces consume pescado, que es más caro, pero hay inflación, pues rotan hacia pollo, por ejemplo, que es más barato, ¿vale? Entonces lo que hace la fórmula de calcular esta inflación es que toma esos cambios en la ponderación relativa que tienen en la cesta de bienes de la compra del consumidor. Y lo que explica él es que este resultado tiende a minorar el IPC o el índice de inflación tiende a ser más bajo del real, porque si está subiendo la inflación, lo que están haciendo los consumidores es rotar hacia artículos más baratos, entonces la forma de calcular el índice de inflación también cambia hacia esa media de artículos más baratos, con lo cual la inflación real no estaría correctamente medida. Y el segundo economista, que es David Ransom, también explica que, de nuevo, los indicadores de precios deberían estar medidos en función de las materias primas, porque al final todo se crea a base de materias primas o de energía, ¿vale? Tomamos un alimento, un vegetal, un mineral, lo que sea, y con un proceso que involucra normalmente la transformación mediante energía, se producen el resto de productos, ¿vale? Entonces, él lo que explica es que debería crearse una cesta de estas materias primas para calcular realmente la inflación, que también avalan estos estudios que han realizado dos economistas bastante famosos, que este dato de la inflación pues sería realmente más alto de cómo se calcula, ¿vale? Entonces Peter Schiff, aunque lo explica todo de una forma un poco más exagerada para llamar la atención, pues no puede que no vaya mal desencaminado. Entonces, según este método de Williams, el método alternativo que él propone del cálculo de la inflación, cuando el año pasado, en el año 2022, Estados Unidos vio una inflación del 8 al 9%, realmente él calcula que fue del 16%. Incluso ahora calcula que, aunque estemos viendo cifras del 3%, podrían ser realmente de en torno al 6, 7, 8%. ¿De acuerdo? De hecho, Peter Schiff comenta que la bajada que ha habido recientemente de casi el 50% en el precio del combustible ha sido lo que ha conseguido bajar la inflación del 9 al 3%, pero que todo esto ha sido por el drenaje que ha habido de las reservas estratégicas de petróleo que tiene Estados Unidos, pues el gobierno, bajo la presión que estaba de todos los problemas económicos que estaba generando el tema de la inflación y la mala prensa que le generaba a la administración, pues decidió liberar todas esas reservas estratégicas que tienen acumuladas desde hace 40 años en Estados Unidos para inundar el mercado de petróleo y hacer presionar a la baja el precio del petróleo. ¿Qué pasa? Que ya esas reservas no hay mucho más que liberar y eso también puede estar ayudando a que esté rebotando el precio de el petróleo recientemente, porque ya no se ha roto ese desequilibrio que habría entre oferta y demanda. De hecho, aquí, en esta imagen de Bloomberg, podéis ver cómo desde el año 2021, principios del 22, ha habido este drenaje de las reservas de petróleo de Estados Unidos, ¿vale? Y en este gráfico se puede ver precisamente, lo comenta Peter Schiff, que el viento de cola que hemos tenido para la inflación actualmente no es probablemente replicable al futuro, porque de hecho ahora el barril de Brent, que en los últimos meses ha estado a $70, pues está repuntando a casi 90. Entonces aquí estas barritas verdes que han actuado como efecto negativo sobre la inflación, reduciéndola, pues ahora ya no van a actuar, con lo cual esto se puede mantener plano o incluso volver a subir de nuevo. Entonces aquí hizo pico la inflación aquí arriba, como podéis ver, y luego pues Peter Schiff pues, prevé que pueda rebotar. De hecho, esto tampoco ayuda al hecho de que Arabia Saudí y otros países de la OPEC pues, hayan extendido estos recortes en la producción, presionando de nuevo más el precio de la energía hacia el alza, que es un componente muy importante de la inflación, con lo cual afecta, es todo como una reacción en cadena a la política de la Fed y por consecuencia al comportamiento de los mercados. Según su opinión, esto podría desembocar en una crisis peor que la del 29. El dólar piensa que va a seguir bajando de valor, el valor de los activos como la bolsa y demás pues también continuará a la baja, y el sector inmobiliario pues está debilitándose bajo su opinión. Esto me parece interesante también hablarlo en algún vídeo, porque esta clase de permabears y tal no es alguien como, yo que sé, Howard Marks, que
es real. O sea, en los últimos 40 años, en el vídeo anterior que os recomiendo que le veáis en el canal, ha hecho 5 avisos de mercado, de market calls, que se llama, de grandes avisos de mercado donde el mercado podría ser alcista o bajista. Y la verdad que tiene un track record de haber acertado el 100%. Y son muy contadas las veces que ha hecho esa clase de previsiones. Sin embargo, Peter Schiff pues es más mediático y, pues como decíamos, quizás más extremo en sus declaraciones. Y aquí en este artículo de Meredith Wealth Planning, pues había hecho un artículo recopilando en Google pues todos los avisos que había dado, desde que el oro se iba a ir a $10.000, que había un 87% de riesgo de que las acciones bajasen para final de año. Esto era en 2013. En 2015 volvió a hacer el mismo aviso. Incluso en 2018 hablaba de que había una burbuja en bolsa pues mayor que la del año 2008, 10 años antes. Y pues no se han cumplido muchas de esas previsiones. Entonces sí que es verdad que acertó en el año 2008 y demás, pero por eso todo esto hay que tomarlo, como dicen los americanos, con un grano de sal y en la justa medida, ¿vale? Entonces sí que hay ciertas cosas que comenta y que son interesantes conocer y por eso me parecía correcto pues compartirlo con vosotros y que lo veáis, pero un poco la lección que o enseñanza es que al final los mercados pues serán volátiles y demás, pero lo que está claro es que seguramente, como dice Warren Buffett, a 5 o 10 años vista el mercado estará más alto de lo que está en la actualidad. Y normalmente las gangas en el mercado se encuentran en momentos como los actuales, que hay miedo, que muchas acciones han bajado, que están a precios mucho más baratos de lo que estaban hace 2 o 3 años, y ahí es donde, pues en ese pánico, en esa incertidumbre, es donde se hacen las mejores inversiones. Y eso te lo dicen o os lo recomiendan los inversores más exitosos que ha habido a lo largo de la historia. Él, de hecho, con este carácter de permaviar que tiene, pues obviamente sí que es verdad que predica con el ejemplo. En su gestora de activos, donde gestiona estos 1.000 millones de dólares, pues está muy invertido, por ejemplo, en las acciones de Barrick Gold, Agnico, que también produce oro, tiene acciones muy estables o muy seguras, tipo Unilever, Philip Morris, luego tiene Franco Nevada, que también es una empresa de royalties de oro, y bueno, pues es un poco los sectores a los que está. Consumo estable, que debería comportarse bastante bien si hay un futuro económico complicado, y dada su visión alcista que tiene sobre la inflación, pues esta clase de activos de oro y materias primas, como empresas de energía o carbón y demás, pues también teóricamente lo deberían hacer bien. Entonces, él ha posicionado su cartera en ese sentido, ¿de acuerdo? Algunas gráficas de estos cambios que comenta Peter Schiff me parece interesante también compartirlas o conocerlas, y estos son, por ejemplo, los flujos de capital de lo que han estado comprando recientemente los inversores porque indican el posicionamiento. Fijaros que la categoría menos popular para invertir han sido los TIPS, que son los bonos protegidos contra la inflación, o sea que el mercado, a diferencia de Peter Schiff, es curioso porque está como en el extremo opuesto, piensa que ya el tema de la inflación se ha pasado totalmente y por eso están vendiendo esos bonos que teóricamente lo harían bien si la inflación repuntase de una forma muy importante. Entonces, el mercado opina una cosa y Peter Schiff pues es bastante contrarian, como se suele decir en los mercados, y opina lo opuesto, lo cual es curioso. Este gráfico es muy interesante porque muestra el camino futuro que podría tomar la inflación en función de los datos mensuales que se están publicando, ¿vale? Porque una cosa es ver el dato anual, pero es un dato pasado los últimos 12 meses, pero el dato mensual sí que es más fiable. Entonces, ahora estamos viendo datos, depende del mes, de entre el 0,3 y 0,4 de inflación mensual, de aumento de inflación. Esto si se multiplica por 12, para anualizarlo, pues te da la cifra que luego saldrá anual, pues ahora estamos en el 3% o lo que sea. Entonces, os he puesto aquí la línea en verde y podéis ver los diferentes escenarios, pero ahora mismo estaríamos en estos dos rangos, que indicarían de nuevo que la inflación podría rebotar a rangos del 4 o el 6%, que es muy por encima del target o del objetivo de la Fed, con lo cual la Fed debería seguir endureciendo la política monetaria y eso pues puede ser un sobresalto para los mercados que están apostando a lo opuesto, a que la Fed va a dejar de subir tipos, no que ya no los va a subir, sino que va a dejar o los va a mantener y que los va a reducir incluso entrando en 2024, a principios de año. Pero este gráfico muestra un poco por qué a lo mejor la Fed va a tener que hacer trabajo adicional y eso sí que podría provocar pues esas fricciones en el mercado que comentaba Peter Schiff. De hecho, en la Reserva Federal de Cleveland, que nos publica estos datos adelantados que después saldrán, para el mes de septiembre, que aunque todavía no ha finalizado,
El dato mes a mes, month over month, está en 0,38. Si veis aquí estos gráficos, pues sería precisamente esta línea más naranja oscuro, sería por encima de la verde, del escenario que podría deparar si mes a mes se va publicando cuando llegue octubre, noviembre y demás, 0,3, 0,4. ¿Vale? Y el dato que se espera de inflación es un repunte de nuevo, ya casi hasta el 4%, año sobre año. Habíamos bajado al 3%, pero ahora toca estos meses de repunte y hay que ver hasta dónde repunta. Lo ideal sería que fuera lo menor posible. Entonces, en Europa también los efectos de la subida de tipos tan agresivo que se ha hecho se está empezando a notar sobre la economía real. Los datos de producción industrial están siendo de contracción en la economía. Los datos aquí veis de préstamos de los bancos han cruzado la línea de cero, con lo cual significa que no se está expandiendo y de hecho se está contrayendo el crédito, que está asociado con periodos difíciles que ha habido en la zona euro desde el año 2007 hasta el 2012. De hecho, lo más difícil de la zona euro fue estos años, entre 2011 al 2014, que coincide con esta contracción del crédito, porque al final ya sabéis que la economía funciona a base de crédito. Entonces, si no hay crédito, todo se para, no avanza, y sí que es un dato pues bastante importante a vigilar, como por ejemplo sucedió en la época del COVID, brevemente, pero sucedió, y obviamente luego pues afortunadamente se rebotó muy rápidamente, pero ahora pues a lo mejor es diferente la situación a lo que había en aquellos años. De hecho, en Estados Unidos, el tema de los tipos de interés y del sector inmobiliario, que es lo que comentaba Peter Schiff, ha hecho que la demanda de hipotecas haya caído a mínimos de hace casi 27 años. En Europa también se está viendo lo mismo, una fuerte contracción en el mercado hipotecario. Y esto, la pregunta es, oye, pues ¿puede significar que hay oportunidades en el mercado? Pues bueno, hay una serie de datos que avalan, por ejemplo, ya sabéis que nosotros en los fondos de True Value pues somos muy alcistas siempre en todo lo que sea small caps y demás, y ahora muchas de ellas pues han bajado, seguimos acumulando entre los top holdings, que también me has preguntado de compañías como GoEasy, Nagarro, GDI, sí hemos seguido incrementando, no solo recientemente, sino casi todo el año, porque es llamativo este gráfico de cómo el mercado se ha centrado en unas pocas acciones de las empresas más grandes, más conocidas, quizás tecnológicas, y estamos llegando a niveles extremos como hubo antes del anterior cambio de mercado, como en el año 99-2000, donde luego los siguientes años, después de ese nivel extremo, pues fueron más favorables para small caps, y tiene todo el sentido del mundo, porque parten de un punto más barato de valoración, significativamente más barato, y además crecen de una forma similar o incluso superior los beneficios, solo que el mercado ya sabéis que pues a corto o medio plazo, que pueden ser 3 años, 4 años, incluso medio plazo, pues se mueve más por modas, por donde lo que está subiendo el ser humano pues es la naturaleza, pero a largo plazo ya se vuelve algo más eficiente, entonces ya la gente, el mercado empieza a rotar y empieza a ver que si hay esas oportunidades pues tiende a aprovecharlas y normalizarse, ¿de acuerdo? Obviamente, si vemos la valoración actual de las empresas tecnológicas americanas está muy fuera de la media habitual, el rango habitual que veis aquí es entre 15 y 20 veces beneficios, y vemos que está muchísimo más arriba. Todo el mercado americano también está muy por encima de la media habitual. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a Europa, está en el rango bajo de valoración, porque como hay estos malos datos económicos, pero sin embargo hay muchas compañías muy buenas y de mucha calidad que pueden soportar bien una crisis o simplemente una ralentización económica y que están a valoraciones pues realmente bajas, no tanto como el crisis del año 2008, pero sí 2011, 2020, 2018, coincidiendo con anteriores valles de mercado. Incluso Reino Unido, como hay tanta negatividad, también está muy por debajo de la media de lo que debería estar. Hay otros mercados que están un poco más en la media, como Japón, por ejemplo, que tiene un buen comportamiento recientemente, pero es curioso cómo dentro de esa media de mercado hay mercados que están más baratos que otros. Curiosamente, por muchos titulares que se vean, las estimaciones actuales siguen siendo al alza de beneficios del S&P 500, que será un poco como el flagship o el buque insignia de las bolsas mundiales, y vemos como después de una contracción en 2022 que coincide con crisis de mercado, en 2022 tuvimos una caída muy fuerte de mercado, pues ya se está empezando a recuperar y este año 2023 ya van a ser los beneficios más altos que en 2021, pero la bolsa no está más alta que en 2021, pero es que se prevé que en 2024 y 2025 aumenten significativamente porque las empresas ya se han adaptado al nuevo entorno de inflación y demás, y además los negocios que cotizan en bolsa suelen ser los más sólidos, por eso se adaptan mejor a estos
entornos económicos difíciles y es curioso que para dentro de 2-3 años se estima que los beneficios deberían ser un 20 o un 30% superior. Sin embargo, muchos mercados están todavía lejos de máximos o por debajo un 10, un 20, incluso en situaciones como small caps, un 30% de debajo de máximos. Y este mismo gráfico, si lo aplicamos al Russell 2000, es similar. O sea, el año que viene ya también los beneficios van a ser mucho más altos de lo que eran en el año 2021. Solo que en esa época el Russell estaba en 2.500 puntos y ahora está en 1.800. Y sin embargo los beneficios pues eran mayores, ¿vale? Y este es un ciclo habitual que veis en anteriores crisis. Siempre ha habido esas correcciones de beneficios y luego pues varios años de bonanza, porque es como funciona la economía y tienes pues ese carácter cíclico. De hecho, esta lista me parecía interesante porque dentro de las 500 acciones del SP500 hay algunas que, aunque el mercado haya tenido un buen inicio de año, pues hay muchas que han bajado y que son negocios de muchísima calidad. Por ejemplo, los brokers tipo Charles Schwab, Crown Castle, ¿vale? Compañías de fabricación de equipos de medida para el sector tecnológico como Keysight, que es una compañía que dijo recientemente que podría crecer entre el 10 y el 15% en los próximos años. Simplemente por un trimestre malo o 2 trimestres malos, este año acumula una bajada total del 22%. Está la compañía líder de biotecnología Pfizer, o Steel Lauder, que dentro del sector de consumo pues ha bajado desde máximos ya casi más de un 50%. Y el año pasado estuvo bajando, este año acumula una bajada del 34%. Dollar General, por ejemplo, que lo hemos visto alguna vez en el canal, es de estas empresas que venden artículos de bajo coste, que soportan muy bien las crisis, porque son productos de consumo y que pues al tener ese bajo coste son muy accesibles incluso en periodos económicos difíciles por el consumidor, y que por una cuestión de malos resultados también puntuales, porque la empresa pues no se ve que va a haber una disrupción o que haya cambiado la estructura de mercado, pues también ha estado bajo presión. O Enphase, que era una empresa adorada por el mercado por todo lo que está haciendo en el sector de la energía solar, de la energía renovable, y que simplemente ha dicho que va a crecer un poquito menos de lo esperado, y esa clase de desilusiones, ahora que el mercado está muy nervioso, pues lo ha castigado mucho y acumula una caída muy importante este año. Entonces, hay veces que incluso en estas listas pues podéis encontrar cosas interesantes para tener en seguimiento. Este gráfico me pareció muy interesante, que lo publicó Jesús, que trabaja con nosotros en True Value, acerca del número de IPOs de salidas a bolsa. Entonces vemos que este año estamos casi en mínimos, en year to date, en 2023, casi de los últimos 10 años a niveles del 2016, que fue un año a nivel de salidas de bolsa muy, muy modesto. Entonces, esto también vale como termómetro de mercado, para ver si el mercado está optimista o no. Entonces, vemos que está con un nivel muy, muy conservador, porque cuando las empresas eligen no salir a cotizar es porque los bancos de inversión les dicen, oye, no hay demanda de inversores para daros dinero y demás, mejor esperar. Entonces, es precisamente en estos momentos cuando la bolsa es más interesante. Si un inversor hubiera comprado en 2016, los siguientes 6 años fueron excepcionalmente buenos, obviamente con ciertos periodos de volatilidad, pero fue un momento excelente para invertir. Sin embargo, el que invirtió en 2014 estuvo 2 años lateral el mercado, ¿vale? Entonces, es importante como inversor que equilibremos nuestras emociones, porque es verdad, cuando todo el mundo está invirtiendo, hay muchas empresas que salen a bolsa, el típico ambiente de euforia en bolsa es cuando más peligroso es. Sin embargo, ahora que hay más incertidumbre, el ser humano pues lo hace al revés. Dice, pues hay miedo, quiero esperar a comprar porque hoy la acción está a 100 y mañana puede estar a 90, y si espero, y eso es el típico proceso, luego rebota de una forma muy violenta a nivel de acciones o de mercado, y la gente empezará a invertir pues de nuevo cuando esté en máximos. Entonces es bastante interesante toda esta serie de datos para medir realmente cómo está la situación de mercado. O lo que hablamos antes de Dollar General, ha tenido una caída más grande de la que tuvieron esta clase de acciones en los últimos 10-12 años. Incluso algunas otras empresas como Dollar Tree, que es del mismo sector, en la crisis financiera del año 2008 solo bajó un 40%. Esta empresa este año ha corregido más, siendo una empresa líder de mercado. Y aquí tenemos una serie de acciones interesantes en este segmento del directo, que también os gusta bastante, donde vemos pues ejemplos de esto mismo. Ya sabéis que
Toda esta información no es una recomendación de compra ni de venta, que tenéis que hacer vuestros propios análisis y ser consecuentes con las decisiones que toméis. Yo simplemente busco mostraros cómo es invertir de forma real, con ejemplos reales, para que, igual que hacemos el método en la escuela, pues el alumno aprenda más rápido, porque a mí es de la forma que me hubieran gustado enseñar, pues es la forma en la que enseñamos a los alumnos, y por eso pues es una escuela que ya llevamos 6-7 años haciendo formaciones de forma satisfactoria, formando a cientos de alumnos que han progresado estos años, y pensamos que es el método interesante para que podáis aprender, ¿de acuerdo? Entonces, si os gusta todo lo que veis en el canal y demás, pues la evolución siguiente, si queréis tomar esto de la inversión en serio, pues es hacer la formación, y tendréis todos los conocimientos necesarios ya simplemente haciendo este curso para poder empezar a invertir con ciertas garantías en el mercado. Tenéis que saber que, además, que invertir en acciones tiene riesgo, y que las opiniones que yo tenga de las compañías mías pues son subjetivas y no tienen por qué cumplirse, obviamente, porque el futuro nadie lo sabe. Entonces, estarían basados en métodos de valoración o análisis profesionales, ¿de acuerdo? Simplemente recordaros, para los que habéis incorporado ahora al vídeo, que tenéis el link para la inscripción estamos en los últimos días para inscripciones en el curso, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la descripción. Entonces, dentro de estas compañías, me parece, por ejemplo, compartir Interactive Brokers, que es dentro de su sector, una de las empresas líderes en ofrecer soluciones de inversión a pequeños inversores. Ya sabéis que son muy populares Flatex de Giro, Interactive Brokers, dentro de lo que son brokers de bajo coste online. Luego están los brokers con un servicio más personalizado, oficinas físicas. Por ejemplo, en Estados Unidos está Charles Schwab, y en España Renta 4, que también creó a imagen y semejanza el modelo de negocio de Charles Schwab en Estados Unidos, trasladándolo para ofrecer esas soluciones al inversor español. Y también es muy buena alternativa para el que quiera, pues es una atención más personalizada, tener una oficina, una atención telefónica y demás. Pero hay otra parte del mercado de inversores más low cost, igual que sucede en las aerolíneas low cost, que dicen, oye, pues yo me apaño con menores comisiones, a cambio de pues saber que me lo tengo que hacer yo mismo y demás, ¿vale? Entonces, eso está atrayendo a muchos inversores, y por eso la compañía ha ido también. Desde el año 2013 vemos que ha subido de $14. Salió a cotizar en un momento muy complicado, en el pico de mercado del 2008, bajó con fuerza y luego pues ya está remontando. Recientemente, aunque está en máximos históricos, ¿vale? Porque la volatilidad ayuda a los brokers, porque la gente compra y vende más, con lo cual generan más comisiones, pues la valoración ha bajado. Ahora veremos respecto al pasado. Vemos cómo desde 2018 ha pasado de tener 500.000 cuentas a más de 2 millones de cuentas. O sea, estamos hablando de un crecimiento muy muy potente, de multiplicar casi por 4 su tamaño, y de que los clientes tuvieran depositados 130 billones de dólares a más de 300 billones de dólares, con lo cual el tamaño de operaciones que hacen es más grande. Como se cobran porcentajes o el tamaño de operación, pues la compañía para de progresar. Está fundada por su icónico fundador, que es Peter Fay, creo que se apellidaba, que es un señor que tiene ya 78 años, que fue pionero en todo el tema del trading electrónico y de ofrecer soluciones electrónicas para negociar acciones, y es el mayor accionista, con lo cual está muy alineado con el resto de accionistas la compañía. Y la propia empresa ha explicado que prevé un crecimiento del 15% más o menos en ingresos. El número de cuentas puede ser más, puede ser en torno a un 20%, pero claro, cuando alguien abre una cuenta nueva no tiene la misma cantidad de dinero que una persona que lleva más años. Entonces, a nivel de ingresos, pues es una compañía donde ha explicado la empresa que pueden seguir creciendo a ese nivel. Aquí vemos cómo, desde que ocurrió el tema del confinamiento, el número de operaciones, que son los DARTs, ¿vale?, que son los Daily Average Revenue Trades, creo que es las siglas, han aumentado, ¿vale? Entonces, eso es bueno porque hay más volatilidad, más operaciones. De hecho, es tan potente el modelo de negocio que, a pesar de ofrecer comisiones muy bajas, ¿vale?, que es el principal atractivo, otras empresas compiten más, como os he dicho, en servicio, calidad, y la compañía tiene márgenes antes de impuestos del 70%. O sea, esto es algo casi no visto en ningún otro negocio que cotice en bolsa. Probablemente sea de las compañías que mayor margen de beneficio tiene. Y ya sabéis, esto lo dice Warren Buffett, en épocas de inflación o épocas complicadas, al tener un alto margen de beneficio te aísla mucho y hace que el negocio pueda prosperar, sobre todo en negocios que son asset light, como Interactive Brokers, porque es todo puramente un negocio tecnológico, digital. No tienen activos tangibles, por así decirlo, ¿de acuerdo?
Entonces, hay un miedo al colapso bancario. Eso pasó con las acciones de Charles Schwab, Interactive Brokers también bajó bastante, porque pues, todo lo que fuera sector financiero, a nosotros, por ejemplo, nos pasó con Goeasy, que las acciones bajaron bastante, de 130 a 90 y ahora pues han vuelto a rebotar, pero hay ese miedo a que se pueda reproducir. Entonces, Interactive Brokers es de las compañías más conservadoras. De hecho, tiene calificación AA, ¿de acuerdo? Que es superior incluso al de muchos gobiernos o algunos de los principales bancos mundiales. ¿Por qué? Porque el 99% de su balance está comprometido, como veis aquí, de activos líquidos. Y estamos hablando de letras del tesoro a 3 meses, a 6 meses. No hacían como estos bancos que quebraron, que metían el dinero en bonos a 5 o 10 años para especular y luego los clientes les pedían el dinero. Esos bonos habían bajado de precio, con lo cual habían quebrado. La variación de precio que va a tener una letra de 3 meses es mínima porque no da tiempo. O sea, simplemente si Interactive Brokers lo compra, lo podría vender a 3 meses a la par, que se llama, al mismo precio, y son principalmente de los principales gobiernos, sobre todo de Estados Unidos. Y además la compañía tiene una estabilidad financiera muy grande porque realmente no tiene cero deuda, ¿vale? A diferencia de los bancos que operan con deuda. Entonces la gente lo englobaba esto como una empresa financiera, pero es más un negocio tecnológico más que una empresa financiera. De hecho, los fondos de los clientes se pueden ver aquí como el 60% están en letras del tesoro a 3 meses y el otro 40% están en algunos de los principales bancos alrededor del mundo, pero podrían rescatar en cualquier momento esos fondos, con lo cual no están especulando con el dinero de los clientes o de los depósitos de los clientes en activos raros y demás, ¿vale? Entonces eso también pues atrae a futuros clientes. Y de hecho, os he hecho aquí una recopilación de cuando ha habido cisnes negros, que se ha llevado por delante a veces a algunos brokers y que ha habido problemas en el sector. De hecho, en 2008 hubo varios casos de brokers que por especular con los depósitos de los clientes, porque no solo compraban acciones, sino que ese dinero que estaba ahí sin hacer nada, pues lo intentaban beneficiarse especulando. Y Interactive Brokers ya ha pasado el test del año 2008, que fue cuando salió a cotizar y no tuvo ningún tipo de problema de solvencia. Ha pasado el reciente colapso del Silicon Valley Bank, el tema del 2020 con el COVID. Hubo un evento con fondos de volatilidad que también causó bastantes estragos a ciertos proveedores de ETFs y ciertos productos financieros, cuando hubo de repente un pico de volatilidad en 2018, donde permitían a los clientes apalancarse y hacer todo tipo de apuestas muy exageradas. Pues Interactive Brokers no permite eso. De hecho, en cuanto ve que hay volatilidad en los mercados, corta los niveles de apalancamiento a los clientes para bajo ningún concepto poner en riesgo pues la solvencia de la compañía. Cuando hubo el desacople del franco suizo respecto al euro, bueno, y también al dólar, que eso causó también muchos problemas en muchas entidades financieras, ellos ni lo notaron porque de nuevo evitan todo ese tipo de riesgos. O los eventos de volatilidad de China y Grecia en el verano del 2015, pues todos estos eventos o cisnes negros que ha habido bancarios o financieros los han navegado. Entonces, con lo cual, esta clase de diapositivas y cuando ponen esta información es porque luego realmente pues, se cumple cuando ha habido esas situaciones de estrés de mercado. Entonces, aquí podemos ver cómo además de cobrar las comisiones de las más bajas a los clientes, también ofrece una remuneración automática. Por el dinero que tienen depositado los clientes, ahora mismo paga un 4,58. Porque lo que hace Interactive Brokers, porque la gente dice, oh, ¿y cómo hacen esto? Es porque simplemente son muy transparentes con el cliente. Compran estas letras del tesoro a 3 meses, entonces las letras del tesoro ahora están, por ejemplo, al 5,5 o al 5 y al cliente le pagan 4,58. Entonces ellos hacen un spread simplemente del 0,5. Otros brokers lo que hacen es pagar 0 y intentar ganarse este 5%, que está bien, el margen de beneficio es mayor, pero gracias a esto, pues Interactive Brokers atrae clientes con ese tipo de estrategia. Que mañana la Fed baja los tipos al 3, pues ellos tendrán que bajar lo que pagan al cliente, pero es todo pues transparente de cara a las condiciones que ofrecen. Y luego, gracias a inversiones enormes que han hecho estos años en tecnología, ofrecen la mejor ejecución. Hubo casos como el tema de Robinhood y tal, que ya sabéis que venden los datos de los clientes. Entonces, cuando un cliente va a comprar una acción de $10, se lo vende a un creador de mercado y ese creador de mercado lo que hace es comprarla previamente a 9,90 y vendérsela al cliente a 10 y el cliente no se entera, parece que no está pagando nada adicional, de hecho le cobran teóricamente 0 comisiones y si pone el límite de 10, pero la podría haber comprado a 9,90 con una tecnología como la de Interactive, de algoritmos, de operar en diferentes mercados
y realmente el cliente acaba pagando más comisiones. Entonces Interactive Brokers lo hace al método tradicional. Es muy transparente y dice, bueno, pues esta operación te va a costar $3, pero te asegura una mejor ejecución y a lo mejor en una compra de 10.000 euros o dólares en acciones, pues te has ahorrado 200 o $100 y mi comisión es de $5, pero es mucho mejor deal que lo que tendrías, por ejemplo, en un Robinhood con este modelo nuevo que había salido que ya se está viendo, pues que la gente se está dando cuenta de que realmente es un coste mayor, ¿vale? Porque no aseguran la mejor ejecución de precio, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver lo que os decía de que ofrecen los mejores tipos de interés. Y estos años atrás pues han cumplido lo que han dicho, de crecer un 16%, pero lo más impresionante es que el beneficio ha crecido una media del 25% anual. El año que viene el beneficio será más de $6 por acción y hace años pues apenas era de $1 por acción, ¿vale? Nosotros históricamente, ahora mismo no estamos invertidos, pero en el pasado sí que estuvimos invertidos en esta época cuando estaba aquí de $30, que se fue a $50 más o menos la acción, porque el beneficio pasó de $1 a 2,27 o $2 en el año 2018, y la verdad que la experiencia que hemos tenido con la compañía, la directiva y demás, pues ha sido positiva. Y aquí está lo más interesante que os decía antes. Podemos ver la valoración histórica, como el mercado siempre le asignaba un múltiplo mucho más alto que la media del mercado. La media del mercado son 16, 20 veces. Veis que esta compañía incluso en 2016 no bajaba de 25 veces beneficios, a veces incluso estaba a 35 veces, y ahora vemos que está en mínimos de valoración de los últimos 7, 8 años, a tan solo 15 veces. Entonces, es por estos miedos al sector financiero, porque es una empresa de tamaño mediano, por una serie de razones que se han juntado, a pesar de que la cotización esté en máximos, que es curioso, la valoración es baja porque los beneficios están subiendo mucho más rápido de lo que lo está haciendo la cotización. Entonces, digamos que no mantiene el ritmo de la generación de valor por parte de la compañía a nivel de crecimiento de beneficios. De hecho, está casi al mismo nivel de cotización que puntualmente lo estuvo en un par de meses tan solo del confinamiento, que también, si veis el gráfico, pues históricamente, que fue aquí cuando bajó a 60, aquí en 2020, cuando bajó a 40, pues luego rebotó con bastante fuerza cuando alcanzó esa valoración baja históricamente. La segunda compañía que os quería compartir era Parkland Fuel, que es una empresa totalmente diferente, que ha tenido un buen comportamiento también de que salió a cotizar. Ya es lo que os digo, que normalmente, sobre todo en estas empresas, si tienen un poco menos de historial, pues tampoco es tan relevante, pero si tienen ya 10 años cotizando, está bien verlo. Y normalmente si una acción o un modelo de negocio es bueno, pues en 10 años la suerte no influye ni el sentimiento de mercado. A 2 o 3 años sí que puede influir, ¿vale? Pero a 10 ya no. Entonces, normalmente una gráfica sana, creciente, pues es síntoma de que detrás de ese gráfico pues puede haber un buen negocio. Entonces, Parkland no es más que estaciones de servicio, ¿vale? Nosotros hemos invertido mucho históricamente en Alimentation Couche-Tard, que es la otra principal competidora de Canadá, esta clase de negocios, y son negocios muy buenos. Lo que mucha gente no sabe es que la mayoría del dinero, sobre todo en el caso de Alimentation Couche-Tard, se gana con lo que venden en las tiendas dentro, en restaurantes que hay estaciones de servicio, merchandising, bebidas, otros artículos, más que con la venta del propio combustible. De hecho, la venta del combustible es más un reclamo que se ofrece a un precio bajo para atraer a esos clientes. Entonces, Parkland ha tenido estos años un crecimiento muy sólido del 16% porque el sector de estaciones de servicio está muy fragmentado, hay muchísimas, entonces estas empresas lo que hacen es comprarlas y optimizarlas para sacarle más rendimiento. Entonces, es un negocio que normalmente tiene márgenes de beneficio bajos. En el pasado eran de tan solo el 1,5 y ahora lo han aumentado al 3, porque el negocio de vender combustible pues, es un negocio de margen bajo, no es que le pase nada al negocio ni nada. Y los beneficios han aumentado un 17% anual, que es prácticamente multiplicarse por 4 estos años, y la acción por eso también ha tenido ese comportamiento de multiplicar casi por 3, 4 veces en bolsa. ¿Por qué han bajado las acciones o por qué la valoración está más baja que históricamente? ¿Vale? Porque hay miedo al coche eléctrico. Obviamente la gente no va a repostar gasolina, pero sí que se pondrán cargadores. Y una cosa que olvida mucha gente es que para cargar un coche eléctrico hace falta mucho más tiempo que en cargar un coche normal, con lo cual la gente pasará más tiempo en los restaurantes o comprando bebidas, snacks y demás dentro de las tiendas que hay de estaciones de servicio, con lo cual estas empresas incluso estiman que les puede llegar a beneficiar. Y luego perderán una parte del negocio, obviamente, porque habrá gente que se cargue su propio coche pues, en su casa y demás. A diferencia de Alimentation Couche-Tard, aquí podemos ver que la parte de
comida y bebida, pues supone en torno a un 23-26%. En Couche-Tard es un 50-55%, que es más positivo, porque dependes menos de la venta de combustible, que ante un futuro de coche eléctrico, que todavía falta para que sea un porcentaje de la flota grande, faltan 10 años por lo menos, pues que pueda estar más aislada de esto, ¿vale? Pero ambas empresas han explicado pues cómo se piensan adaptar, por lo menos para mantener o seguir incrementando sus beneficios. De nuevo aquí podéis ver este gráfico. Los últimos 5 años Parlan se ha quedado más rezagada, solo ha subido, bueno, ha bajado de hecho un 8% acumulado en 5 años y Alimentation Couche-Tard ha subido un 115%. Aquí se demuestra cómo, a pesar de que Alimentation Couche-Tard está siempre a un múltiplo más alto, al final pagar por esa calidad extra pues ha dado una recompensa en bolsa. De esto se dio cuenta Parlan y últimamente lo está empezando a hacer bien desde que han hecho una serie de cambios en la directiva y cambios operacionales. Han hecho un turnaround que se llama para mejorar las métricas del negocio. Entonces está funcionando y de hecho han aumentado la guía de beneficios en un entorno complicado como está siendo el 2023 económico, pues incluso en este entorno han aumentado su guía de beneficios y eso demuestra pues que esos cambios que están haciendo están realmente funcionando. Y de hecho prevén aumentar hasta 2 billions de EBITDA. Este año van a hacer 1,8, pues para el año que viene van a aumentar de nuevo los beneficios un 10%. Y este es un negocio también que si uno tiene miedo a las crisis y demás, pues históricamente se ha comportado de una forma bastante estable. Y el nivel de apalancamiento que tiene se ha reducido respecto a estos años. Sí que son negocios que operan con una cierta deuda, porque al ser tan predecibles, incluso en las crisis, el consumo de combustible, el número de trayectos en carretera no se ve muy afectado y por eso son empresas que cómodamente toman deuda porque no tienen ese riesgo de que se les compriman los beneficios y no puedan repagar esa deuda. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos la valoración histórica por EV/EBITDA, creo que es el mejor ratio para esta compañía. Muchos de vosotros que también me preguntáis, pues en el curso veremos los diferentes métodos de valoración dependiendo del tipo de compañía, si es de crecimiento, si no crece, dependiendo del sector, porque no se aplica igual. Aprenderemos a modelar las empresas para ver cuánto pueden ganar a futuro, para cómo les afecta el flujo de noticias, de los resultados, saber cómo analizar los resultados, porque hay veces que los resultados son buenos y las acciones bajan, con lo cual es una oportunidad. O hay otras veces que las acciones suben y los resultados son malos y te dan oportunidad a reducir tu posición, pues eso es muy importante. De esa forma, en la parte de formación continua, pues como van sucediendo ejemplos constantemente y sucederán en los próximos 12 meses que estaremos juntos en la formación, pues habrá muchísimos ejemplos para que comprendáis hacer esto y para que realmente no os sintáis, no tengáis esa sensación que es muy habitual entre los inversores de sentirse perdido, de que el mercado te domina a ti, que no sabes lo que hacer, que te entran los nervios y demás. Todo eso se reduce a falta de conocimiento o ejemplos de referencia donde haya sucedido algo similar para que tú puedas tomar decisiones en la clase de inversiones que tenéis ahora. Entonces es lo que estaremos aprendiendo en el curso, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que estas empresas normalmente cotizan a 10 veces EBITDA porque son buenos negocios, en ese rango 9, y ahora la valoración ha bajado de nuevo a 6, que es, de nuevo, al ser una compañía de estas pequeñas, medianas, que decíamos antes, donde el mercado tiene miedo y demás, pues está la valoración realmente a niveles de otra oportunidad que fue histórica de inversión en tema del confinamiento 2020 y ves que se cumple el mismo patrón en muchas acciones. A pesar de que el comportamiento en bolsa no muestra lo mismo, porque la acción ha corregido algo desde máximos, pero lo que es en sí respecto a los beneficios que produce, que es lo que importa, pues vemos que existe esa valoración más baja respecto al pasado reciente de la compañía. Y otra compañía diferente, esta es de estos negocios únicos en el mundo, es Dassault Systems, esta compañía francesa que es líder en ofrecer software para el diseño asistido por ordenador. Todos estos diseños industriales que se hacen en 3D y que desde la mesa del ingeniero, desde un PC, luego pasan a la producción, pues las 2 o 3 empresas líderes mundiales que hay y que es casi un oligopolio, una de ellas es Dassault Systems, por eso ha tenido tan buen comportamiento estos últimos años, o de que se va a cotizar en bolsa, pues se ha multiplicado por 30 veces. Entonces es uno de esos negocios o activos únicos en el mundo. Y este gráfico es bastante bueno porque lo muestra la compañía y esto al final es la esencia de la bolsa y es lo que quiero transmitir a los alumnos o si estáis viendo el canal, que al final la cotización sigue a los beneficios por acción. Y si somos buenos analizando los negocios, por qué tienen ventaja competitiva, por qué están en mercados en crecimiento, por qué la empresa va a seguir creciendo, si somos buenos prediciendo eso, el precio de la cotización hará lo mismo. Si veis aquí, la línea naranja son los beneficios por acción de Dassault Systems a lo largo de los últimos 30 años y veis que hay una correlación altísima. ¿Qué pasa? Que hay periodos como
de euforia, como la burbuja del año 2000, donde los beneficios no estaban subiendo mucho, pero el mercado tiene la percepción de que es bueno o que la empresa va a ir mejor, que luego realmente no se produjo, y que de repente el precio de la cotización se fue en vertical. O recientemente con este boom tecnológico de que sí, la compañía sigue siendo buena, sigue creciendo mucho y demás, pero veis esta disociación entre el precio y los beneficios y cómo se separó. Pues ahí es donde quizás está el riesgo. Ahora ya ha vuelto a su tendencia habitual de generación de precio. Pero aquí incluso la empresa dice que hay una correlación, ¿vale?, de casi el 0,9 entre los beneficios por acción y el precio, el comportamiento de la acción en bolsa. Y esto demuestra por qué al final la bolsa es invertir con sentido común y por qué no es un casino, como suele ser la creencia popular, ¿vale? Una correlación perfecta sería de 1, eso significaría que todos los días el precio replica como estén las previsiones de beneficio y demás, ¿vale? Pero 0,9 es una correlación casi perfecta o muy alta. Entonces, aparte de ver la compañía, me parece muy interesante compartiros con vosotros este ejemplo. Entonces, la empresa en los últimos años ha seguido yendo muy bien. En el año 2010 facturaba 1.600 millones, ahora factura 6.000 millones. La mayoría de esto es todo recurrente, es la típica empresa que no sufre porque los clientes siguen pagando las licencias de software, no se dan de baja y tiene una rentabilidad muy grande, con márgenes de beneficio del 30%. Los beneficios han crecido a una media del 13% anual. Entonces, es la típica cohete en bolsa que no para de generar valor. Y de hecho, la compañía estima que los siguientes 20 años también son excelentes. Tienen productos, si estáis en el sector industrial, yo como estudié ingeniería en su día, pues sí que me suenan productos como CATIA, SolidWorks, que para el diseño industrial pues son referencia dentro de su sector. Pero ahora ya estamos entrando en mundos de diseño con inteligencia artificial, diseños de 3D, de testeo virtual para no tener que construir prototipos industriales de ciertos elementos. La empresa ofrece softwares que permite testear estos elementos en un entorno virtual que se va a parecer mucho al real. De hecho, tenéis aquí esta foto abajo. Cuando se va a diseñar, por ejemplo, una turbina eólica, se hacen simulaciones o el software de Dassault Systems permite modelar las resistencias, si se van a romper o no se van a romper las palas de los aerogeneradores, dónde se van a producir mayores zonas de temperatura para que el ingeniero lo tenga en cuenta a la hora de diseñarlo. Y esto además con la inteligencia artificial pues va a aportar más valor al software. Como veis aquí, para el diseño de las turbinas de los aviones, cómo se generan ese flujo de aire, para calcular el consumo, cómo se va a comportar en diferentes entornos de altitud, de presión, de velocidad. O sea, son ilimitadas o casi ilimitadas las posibilidades de lo que puede llegar a ofrecer la compañía. Y eso al final, si hay 2 o 3 empresas que lo proporcionan en el mundo y cualquiera en el nivel mundial, porque es muy difícil empezando desde cero que una empresa le pueda hacer la competencia por el know-how, las propiedades intelectual, la experiencia, lo que confían los clientes en el software, porque aquí se está jugando el cliente muchos millones de euros. Porque cuando hacen un diseño, un prototipo en PC, si luego se pasa a la realidad y no funciona, es un desastre. Entonces, la reputación se paga y hace que la empresa pues, pueda cobrar mucho dinero por sus productos, que los clientes confíen, y eso al final tiene una ventaja competitiva de que sea uno de esos negocios únicos en el mundo, quizás menos conocido que una empresa icónica como puede ser Google o Nvidia o alguna de estas así, pero en su nicho de mercado pues muy, muy potente. Entonces también se ve aquí la evolución muy sólida del mercado y de la facturación de la compañía. De hecho, a futuro, como van a empezar a vender más licencias y sobre todo sistema en la nube, como está haciendo otras empresas de software tipo Adobe o Microsoft, pues estiman que el 85% de los ingresos van a ser totalmente recurrentes, predecibles y van a solidificar todavía más la posición del negocio. Y de hecho esperan que para 2028, en 5 años, los beneficios estén en 2,40 por acción, que desde el 1,20 que van a hacer este año, pues va a ser doblar, que es ese crecimiento histórico que vienen teniendo y que ellos piensan que puede llegar a mantenerse o incluso acelerarse. Si todo este tema de la inteligencia artificial y demás se acelera, pues puede llegar a tener un efecto positivo. Y como vimos aquí antes, cuando estaban peligrosas las acciones era a final del 2021 que había esa euforia y que la gente estaba pagando 55 veces beneficios. Ahora la empresa sí que es verdad que cotiza múltiplos muy altos. Es raro que baje de 30 veces porque... Y esto es casi un múltiplo que es el doble de la media del mercado, del S&P 500, porque la gente sabe del enorme valor de la empresa. Lo que pasa es que
Incluso la gente que compró en 2015-2016 una valoración que podría parecer exigente, como la empresa genera valor y aumenta, todos los años sube los precios de los productos, cada vez hay más demanda porque está demostrado que estos softwares de diseño asistido por ordenador o por PC ahorran mucho tiempo, costes a las compañías, poder simular de forma virtual esos productos que se van a diseñar pues tiene un valor casi incalculable y la empresa no para de crecer. Entonces el mercado, a pesar de que la ha valorado siempre a un múltiplo alto, pues ha tenido ese buen rendimiento. Y ahora mismo pues está en la media más o menos histórica de estos años de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo sin más que estamos en los últimos días ya. Pronto, no sé exactamente, pero los próximos días, es cuestión ya de unos pocos días, se cierran las inscripciones. Si queréis aprender a todos estos conceptos, os gusta lo que aprendéis en el canal y queréis llevar la inversión al siguiente nivel, os recomiendo que os apuntéis al curso, que tenéis el link en la descripción. Y dado que he estado un poco ahí más en la época vacacional o un poco más desconectado, estamos en formato vídeo, este jueves, espero, esta semana a lo mejor, o el próximo domingo volveremos al formato habitual de directos donde podéis preguntar de muchas compañías. Ahora a final de mes además tendremos los webinars de Truval y de actualización, pero muchas de las acciones que me soléis preguntar al final de las principales posiciones de los fondos, que entiendo que sea vuestra inquietud, y podemos ver el update, pero vamos, que nada ha cambiado como he hecho y no ha habido principales cambios en cartera. Hemos seguido aumentando en muchas, pues aprovechando estas oportunidades que hay en small caps, esa nerviosismo que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Así que nada más. Muchas gracias a todos por haber asistido, por estar viendo este vídeo y nos vemos el próximo día. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.